Aleluya, gloria a Dios, Dios me los bendiga, Dios les bendiga en esta hermosa noche, sean todos bendecidos aquí con nuestro estudio de la palabra, al lado de nuestra hermana Katy Rivera, y yo sé que Dios en esta noche va a estar continuando hablándonos, amén, Dios es fiel, así que estamos comenzando un chililín antes para que usted se vaya conectando para empezar en unos minutos, así que Dios me los bendiga. Está la pastora y amiga Kelly Santos de la Iglesia Misionera Eslabón de Dios, y en esta noche Dios nos ha preparado para hablarle a la iglesia y a aquellos que se conecten sobre lo que Dios anhela para nuestras vidas, y es una sanidad completa, espíritu, alma y cuerpo. Y eso es lo que Dios ha puesto en el corazón de esta mujer, en mi corazón, y estamos aquí dispuestas a exponer lo que Dios nos está hablando para que tú lo recibas en esta noche. Así que mientras te conectas ahí, vamos a poner un poco una música de René González, y es La Iglesia. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare a la mente al que está confundido y que hable verdad. Así que escúchala mientras se van conectando. Amén. Gloria a Dios. Hace tanto tiempo que envié Aleluya, gracias Dios. Para rescatar lo que se perdió. Aleluya. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunde entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzar ser más que el otro. Si en el universo el grande soy yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguros y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Gracias Dios. Escucha esta alabanza de René González, la iglesia que Dios está anhelando. Amén. Entre el bien y el mal, ¿dónde está la iglesia que fue y que fue la paga del castigo atroz? Le extiende la mano y perdona su error. Despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Qué lindo, iglesia amada. Dios quiere morar en esa iglesia. Una iglesia que sea diferente, que sepa distinguir entre el bien y el mal. Una iglesia que levante al caído,
que rompa cadenas, que liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido, pero sobre todo que hable verdad. Y nosotras en esta noche, con la ayuda del Espíritu Santo, nuestro Maestro, aquel que voy a decirlo así, nos posee, es nuestro dueño, con la ayuda de ese maravilloso Espíritu Santo como Maestro, queremos en esta noche compartir con ustedes, aleluya, esta palabra y compartir lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Así que, iglesia amada, en esta noche quisiera comenzar con una oración y dentro de esa oración incluir a nuestra hermana Jackie Brignoni. Jackie Brignoni está en el hospital de Halifax teniendo situaciones de su sangre, está teniendo transfusiones de sangre para levantar su hemoglobina y estamos orando desde ayer. Y yo creo que Dios ya está haciendo su obra y la va a levantar y ella va a testificar de las grandezas del Señor. No olvidemos seguir orando por el hijo de nuestra hermana Lucy, que es Michael, con su esposa y su niña, tienen coronavirus, para que Dios los levante, los fortalezca. También no olvidemos orar por el hijo de nuestra hermana Iris Burgos, Ricardo Burgos, que necesita una recuperación del corazón. Y queremos que Dios haga la obra completa en la vida de este hombre. Y no olvidemos tampoco a Ricardo, el padrastro de nuestra hermana Lynn, que le amputaron parte de su pierna y está en recuperación, pero sobre todo por su ánimo que no descaiga y por su fe. Así que, iglesia, si te unes conmigo en esta noche, vamos a orar para comenzar este servicio en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Nosotros te damos gracias en esta hora por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu fidelidad. Te damos gracias porque eres Dios, soberano Dios, excelso Dios, magnífico Dios, sempiterno Dios, todopoderoso Dios. Y sabemos que a ti podemos venir en esta hora con cada petición, Padre, porque tú tienes cuidado de los tuyos. Así que, Padre, yo te doy gracias en esta noche por esta lista, por estos nombres que hemos llamado a tu presencia, que hemos expuesto para que tu palabra que dice que por tu llaga ya fuimos sanados, toque el cuerpo de Jackie, toque el cuerpo de Ricardo Burgos, toque el cuerpo de Michael, de su esposa y su niña, toque el cuerpo de Ricardo en Texas. Y, Señor, no olvidando, dándote gracias por lo que hiciste en Tita, Padre. El martes nos unimos en oración por esta joven y tú obraste y ayer dieron testimonio de la mejoría que había habido en ella. Así que, Padre, tú respondes, tú eres fiel, tú nunca cambias, en ti no hay sombra de variación. Eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que los milagros que hiciste ayer los haces hoy y los harás mañana, porque tú tienes todo el poder y ese mismo poder lo has delegado a tu iglesia para que tu iglesia pueda sanar al herido, a romper cadenas, Señor, a restituir y a levantar al que está caído. Así que, Padre, en esta noche te pedimos que tú nos guardes, que nos hables, que a través de nuestra conversación pueda tu Espíritu tener espacio para entrar y hablar y ministrar a nuestras vidas. Y sobre todo, Padre, prepara un terreno fértil, que ya ha sido, como orábamos ahorita, preparado ya con quebrantamiento y lágrimas, para que esa semilla encuentre un lugar donde caer. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Aleluya. Gracias, hermanos. Dios me los bendiga a todos. Y hoy queremos, como hay tanto que abundar, tanto que hablar, y queremos siempre tener el horario correcto, nosotros queremos hoy comenzar pronto para comenzar a dar la palabra para que no nos quedemos cortos, aunque esto va a seguir continuando. Así que, iglesia amada, te invito en el nombre del Señor que vayas al libro de Mateo, porque es la palabra que voy a utilizar. Vayas al libro de Mateo y voy a leer un versículo o dos de el Mateo 9, el versículo 12 al 13 primero. Mateo 9, 12 al 13. Y luego vamos a ir ahí mismo en Mateo al versículo 27 al 28. Amén. Mateo capítulo 9, versículos
12 al 13 y Mateo capítulo 9, versículos 27 al 28. Amén. Así que voy a dar un momentito para que puedan buscar la palabra. Por favor, iglesia amada, busca un lápiz, busca una libreta, busca un papel para que puedas anotar aquellas cosas que Dios te va a hablar a través de este estudio y para que puedas reflexionar en tu vida. No repartamos el mensaje, vamos a cogerlo para nosotros. Aleluya. Y lo que Dios nos esté hablando, vamos a aplicarlo a nuestras vidas y vamos a tomar una acción. Así que si ya estamos en Mateo capítulo 9, verso 12, quiero compartir esto primero. Me tocó mucho, iglesia, porque a veces nosotros entendemos que todo aquel que va a la iglesia tiene que estar en una condición perfecta. Y me gusta mucho como Jesús habla, porque Jesús nos da una enseñanza para que dejemos de ser prejuiciosos, para que dejemos de estar señalando. Y me gusta esta palabra para tomarla como base, esta palabra más la otra que te voy a leer, porque Jesús le dijo a aquellos fariseos que estaban hablándole, que se sentaba con publicanos, que se sentaba con pecadores, que todas esas cosas, Jesús le dijo, el sano, versículo 12, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y te pongo este versículo como base para que nunca tengas el temor de pedir oración por alguna situación, porque te sientes incómodo que la iglesia pueda ver que todavía tienes una condición. La iglesia está para levantar, la iglesia está para restaurar, la iglesia está para liberar, la iglesia está para bendecir. Y es algo que le estamos pidiendo al Señor, que la iglesia sea la iglesia que Dios está buscando. Y ve conmigo ahora el mismo capítulo de Mateo, capítulo 9, solamente 2 versículos, 27 y 28. Y dice así, y esta palabra me ministró muchísimo mientras la leía esta semana. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia, hijo de David. Y llegado Jesús a su casa, la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, y esta es la pregunta que te pongo a ti en esta tarde, ¿crees que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Y el 29 dice, pues conforme a tu fe, os sea hecho. Y hoy yo declaro esa palabra sobre la iglesia. ¿Crees que Dios puede sanar tu vida? No tan solo física, iglesia. Necesitamos sanidad del alma, sanidad espiritual, porque aunque no lo creamos, iglesia, muchas veces nuestro espíritu está contaminado con cosas que no son correctas y seguimos caminando con las cosas que no están correctas y no recibimos nuestra bendición. Y esta palabra me tocó porque Jesús en esta palabra no le dijo a ellos, yo quiero ser limpio, como le dijo a otro en el libro de Marcos, en el capítulo 1. Le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y el Señor le dijo, yo quiero ser limpio. Amén. Pero en este caso me tocó tanto porque Jesús puso a prueba el corazón de los ciegos. Y muchas veces, aunque no lo creamos, Jesús está poniendo a prueba nuestro corazón. ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está nuestra confianza? Y le dijo, creéis que puedo hacer esto. Y él le dijo, conforme a tu fe, sea hecho. Katy. Gracias, pastora, por la oportunidad. Primero le damos gracias al Señor. Amén. Y damos gloria y honra a su nombre. Y esperamos, ¿verdad?, que esta palabra, según nos ha impartido a nosotros, que nos ha ministrado, pues también sea de bendición para cada uno de nuestros hermanos. Amén. Amén. Y los que se conecten, ¿verdad?, en diferido después, posteriormente. Y es una verdad, pastora, como usted mencionaba, los sanos no tienen necesidad de médico, ¿verdad? Amén. Sino los enfermos. Y sabemos que en la Biblia a Jesús, todos los que llegaban, los sanaban. Había una demanda de parte de los enfermos y cada uno que tenía una necesidad, una demanda, recibió
Así que lo más importante, ¿usted cree, como dice la pastora, usted cree que Dios le puede sanar? ¿Usted cree que Dios le puede libertar? Así que hay poder en el nombre de Jesús, porque es importante saber que para poder nosotros entender que hay sanidad es por medio de su Hijo. Amén. En la palabra dice que nosotros como creyentes, por cuanto hemos creído que Jesús es nuestro Señor, nuestro sanador, su Hijo, ¿verdad? Pues somos salvados, pero también hemos sido sanos, curados. Amén. Y es importante, y así como los fariseos le preguntaban a Jesús, viene la pregunta de el nuevo nacimiento. Y en una conversación que tuvo Nicodemo con Jesús una noche, él apareció con tal de que realmente nadie lo viera. Él fue de noche, y en la conversación él le dice al Señor cómo podía entrar en el reino de los cielos. Y Nicodemo era un hombre que había edificado su vida sobre el conocimiento y la realización de lo que era correcto, ¿verdad? Entre palabras, porque hacía obras que como miembro de Sanedrín, muy importante, tenía la palabra. Tenía una perspectiva desde el punto de vista que era bueno. Pero qué sorpresa se dio, ¿verdad? Él, cuando entendió que el mismo Jesús le dijo que la única manera de ver el reino de Dios es naciendo de nuevo. Y él, pensando en lo físico, él decía como volver a nacer en la parte física, natural. Y la única manera de salvarnos es nacer de nuevo cuando creemos que Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Así que dice en Juan 3 al 7. Juan 3, del 3 al 7. Amén. Voy a estarlo leyendo. Pero quiero poner una notita ahí, Katy, porque mientras es que, perdone mi iglesia si interrumpo, pero es que mientras ella va hablando, el Espíritu me está hablando también. Y una de las cosas, Katy, que de momento como que me brincó, y vino a él de noche. Quiero decirte, aquel que me escucha, iglesia, hermano, amigo que me estás escuchando, el peligro de nosotros no ser sanados es porque siempre estamos tratando de esconder nuestra condición para que el hombre seamos aprobados por el hombre. Nicodemo vino de noche por miedo a su posición, por miedo a lo que dijeran los fariseos, los escribas, lo que dijeran, por miedo al hombre, vino de noche. Y hoy yo te digo que no temas al hombre, teme a Dios. Y si hay una necesidad en ti, en el nombre poderoso de Jesús, extiende tu mano, marca ese teléfono y dile: pastora, necesito que haya una oración para liberarme. No vengas de noche, no te escondas. Porque muchas veces estamos guardando cosas porque queremos mantener una apariencia. Pero déjame decirte algo, la apariencia que yo quiero mantener es la de santidad. Que Dios reconozca mi nombre en el libro de la vida. Que Dios me vea como su sierva y como su hija, y no como una mendiga o una pordiosera. Cristo pagó un alto precio, demasiado de alto, para que tú y yo recibiéramos la sanidad. Así que, iglesia amada, amigo que me escucha, recibe esta palabra de parte del Señor y escudriña y métete en ella y medite en ella, porque Dios quiere libertarte. Y dice la palabra en Juan capítulo 3, perdona Katy, del 3 al 7, dice: respondió Jesús y le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede un hombre nacer, puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Le respondió Jesús: lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles, perdóneme. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu
no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciera de agua y de espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que nace del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te estoy diciendo, os es necesario nacer de nuevo. Esta palabra nos hace énfasis y nos llama la atención que el espíritu, estamos hablando de la sanidad interior, que es la sanidad interior. Y cuando hablamos de la sanidad del ser humano, estamos diciendo espíritu, alma y cuerpo. Pero solamente el espíritu es renacido cuando nosotros aceptamos. Es una decisión, como hemos mencionado, una elección de tomar y elegir a nuestro Señor como nuestro Señor y nuestro Salvador Jesús. Así que, de manera que solamente el espíritu es renacido, es renovado, pero el alma no así. Tiene que ser renovado mediante la renovación de la mente y la transformación del espíritu. Así que esto es importante que entendamos que cada día trae consigo elecciones y nosotros tenemos que servir a un Dios y caminar en su palabra, porque así como mencionaba el Señor a través de la palabra que era necesario, si nosotros realmente queríamos llegar al reino de los cielos, alcanzar el reino de los cielos, tenemos que nacer nuevamente para entonces permitir que hay muchas cosas que estamos arrastrando viejas, que es necesario que sea renovado, que sea restaurado y por consiguiente transformado a la plenitud de lo que Dios quiere para cada uno de sus hijos. Amén. Dios quiere una vida plena y en abundancia. Y en abundancia, yes. Así que es importante que nosotros permitamos, por medio de elegir, de decidir a nuestro Señor primeramente, a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y entonces estaremos nosotros caminando en el propósito. Así es la sanidad. Así que es importante, pastora, que solamente la obra de redención por Jesús en la cruz fue más que suficiente para nosotros ser libertados y sanados de toda herida del pasado o del presente. Así que es importante que entendamos que la obra redentora, Él nos redimió, nos libertó. Amén. Y pagó un alto precio. De manera que entonces hemos sido libres. Aleluya. Cuando hablamos de solo Dios, es el que realmente restaura al hombre. Vamos a ir llevando cada uno de los elementos como la voluntad, lo que es las emociones y lo que es realmente el cuerpo, porque estuvimos conversando en la pasada el hombre espiritual. Así que ya hablamos del espíritu y tenemos que caminar viviendo en el espíritu. Amén. Hoy tomaremos entonces la voluntad, que comprende el alma. El alma comprende alma, emociones y voluntad. Quiero hacer un alto, Katy, y lo hago de parte del Señor. Amén. Y una de las cosas es, iglesia amada, que la sanidad de tu espíritu, la salvación de tu espíritu es garantizada por Jesucristo. Amén. Jesucristo vino a restaurar ese espíritu en relación con el Padre. O sea, esa relación que se rompió por el pecado, cuando venimos a Jesucristo, ese espíritu vuelve a conectarse con el Espíritu de Dios. Sí, Señor. Pero ese espíritu no puede gobernar tu vida si tú no la rindes. Sí, Señor. Y tengo que decirte eso porque mucha gente podrá preguntar a Dios, pero 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si estás en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Claro, ese es el propósito de lo que Dios quiso y el propósito de lo que Jesucristo quiso hacer. Pero tú has dejado el pasado, tú has dejado ir de aquellas cosas que te están cargando, ¿entiendes? Entonces es una decisión.
Es una decisión el que tú le permitas a Dios entrar y comenzar a rebuscar todas esas áreas que a nadie le has comentado ni le has confesado, pero que te están destruyendo por dentro. Un ejemplo de ello, y Katy sigue, está en Salmo 32. Y fue David luego de su pecado que dijo, mientras callé, se envejecieron en mí los huesos, en mi gemir cada día. Porque de día y de noche estaba esa carga delante de mí. Sí, pero cuando confesé, fue libre. Entonces, iglesia amada, mientras nosotros hablamos sobre esto, empieza a aplicarlo a tu vida, pero permítele, te lo suplico al Espíritu Santo, que comience a entrar en esas áreas que están oscuras. Sí, y que están turbias y que están molestando, mortificando, impidiendo el crecimiento de tu vida. Amén. Así que nuestra hermana Katy ahora va a hablar sobre la voluntad, que esa es yo diría el yo terepau. Amén, gloria a Dios. La voluntad es donde alberga la capacidad de decidir, por ejemplo, lo que queremos ser y hacer. Muchas veces es nuestra voluntad, nuestras decisiones tal vez prematuras. Sí, Señor. O precipitadas nos llevan a tomar decisiones incorrectas, ¿verdad? Y es importante pedir la dirección, porque una de las cosas que tenemos que entender, que Dios quiere que nosotros caminemos la voluntad, como decía usted ahorita, en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, y es ser que seamos sanos. Dios realmente quiere lo mejor para cada uno de sus hijos, pero tenemos que entonces cedernos, rendirnos a la voluntad del Señor. Así que es parte que el hombre decida rechazar, recibir y escoger a Dios. Así que todos los pensamientos, emociones y todo lo que realmente es nuestra voluntad soberana como hombre, que no nos permite tomar decisiones correctas, entonces nosotros cederlos, rendirnos, renunciar y poder servir a Dios. Porque como dice la palabra, no podemos servirle a Dios. A dos señores. Ni a Dios, ni al diablo, ¿verdad? A dos. Exacto. O uno aborrece. Y al otro ama. Exactamente. Así que la voluntad es la fuerza que abre y cierra todo acto de elección en nuestras vidas. Tremendo. Y trabaja en conjunto con las mentes y emociones. Por eso es que van a la par en el alma. Nuestras emociones, nuestros pensamientos son las que nos llevan a tener entonces consecuencias. El hombre muchas veces, al ser salvo o no, el ser salvo o condenado no depende de Dios, porque yo decido. Y si la persona entonces su acto de voluntad propia recibe a Cristo o rechazarlo, o sea, es una decisión de si yo quiero ser salvo o si quiero ser condenado, o que quiero recibir al Señor o rechazarlo. Son elecciones que el hombre tiene que tomar, y esa voluntad solamente puede ser rendida, sometida. Yes. Surrender your will. El hombre que no está regenerado, ¿verdad?, que no ha recibido a Cristo, se inclinará a pecar y a pecar contra Dios. Y por ejemplo, la desobediencia es un acto de nuestra propia voluntad. Muchas veces llamamos rebeldía, pero sí, realmente nosotros entonces actuamos por lo que yo quiero, o lo que yo quiero hacer, y no pedimos entonces la dirección o la directriz del Espíritu Santo que nos dirija a lo que realmente el Señor desea para cada uno de sus hijos. Así que la mente que no está renovada va a estar enviando un constante bombardeo, ¿verdad?, de pensamientos a las emociones que no están sujetas al Espíritu. Aleluya. Y entonces la mente y las emociones tratan de seducir la voluntad del hombre. Tenemos que tener el discernimiento, tenemos que entender lo que es bueno y lo que es malo, porque muchas veces al no discernir, realmente nuestros pensamientos son los que nos van a llevar a una confusión, a un engaño. Y es importante que tengamos en cuenta que solo de la mano de Dios
podemos entonces nosotros dirigir a lo que Dios Amén. desea. La palabra nos enseña, la palabra de Dios nos enseña que el rendir nuestra voluntad es un acto de elección. Amén. Y cuando rendimos nuestra voluntad a Él, a la voluntad de Él, y dependemos de su poder, entonces hay una sujeción. Amén. Así que amén, amén. solamente podemos sujetarnos, someternos cuando yo entiendo que mi voluntad tiene que ser sometida, rendida a Dios, para entonces poder caminar en su voluntad, que es perfecta, dice la palabra, ¿verdad? Ujú. Perfecta, agradable y buena. Y buena. Amén. Katy, te iba a decir algo porque tú lo habías hablado anteriormente, pero una de las cosas que me vino a la mente es que sujetas al Espíritu, y me vino a la mente este pensamiento. Una de las cosas que muchas veces está impidiendo nuestra sanidad es porque todavía no hemos tenido una identidad correcta con Sí, Dios. Señor. Cuando nuestra identidad con Dios no es correcta y vemos a Dios tal vez como solamente el disciplinario, el castigador, el juez, y no lo podemos ver como un Dios de amor, no lo conocemos en sus diferentes atributos y solamente nos concentramos en el castigo, no podemos ser sanados. Sí, Señor. Y hoy, mientras yo estaba leyendo la palabra con mi hermana Evelyn, algo me vino a la mente. Cuando Jesucristo fue llevado al desierto y fue tentado por Satanás, algo que me tocó mi vida, y yo nunca lo había visto de esta manera, que cuando Juan lo bautiza y dice que descendió la paloma, eso lo puedes encontrar en Lucas, capítulo 3 y capítulo 4, cuando descendió la paloma sobre Jesucristo, lo que se oyó, que tal vez nadie más lo oyó, tal vez Juan lo oyó, pero era para su hijo. Sí, Este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Pero ¿qué pasa, iglesia? Cuando pasa la tentación de Satanás, que 3 veces lo tienta, ¿qué ustedes piensan? ¿Por dónde le tiró? Si eres hijo de Dios. Entonces, La duda. lo que quiero decirte es que el Padre certificó a su Hijo, pero era también para Jesucristo. Era para Él, que Él entendiera que el Padre tenía contentamiento con su Hijo, porque sabía lo que venía después. Entonces, muchas veces, como dice Katy, hay que renovar esta mente, porque muchas veces permitimos que el enemigo juegue con nuestra mente y no tenemos nada que decirle, no tenemos nada que hablarle, porque permitimos que él haga nido y que entre, Sí, y no podemos decir, escrito está, escrito está. Pero fíjate por dónde lo tentó el diablo, con su propia identidad, iglesia. Cuando nosotros sabemos de quién somos hijos, quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo y cuánto me ama, yo puedo permitirle a Él, confiarle a Él mi vida para que Él transforme mi vida a su imagen y a su semejanza. Amén. Y fíjese qué hermoso, porque cuando entonces usted conoce a Dios como nuestro Padre eterno, nuestro Padre amado, que quiere lo mejor para su hijo, ¿verdad? Porque ¿qué padre no quiere lo mejor para cada uno de sus hijos? Amén. Yes. Y lo más importante es entender que Él nos da esa seguridad y la confianza, como usted decía, de que Él es Dios, pero hoy yo lo conozco como mi Padre. Amén. Por cuanto Él es mi Padre, yo soy su hija amada. Y esa Amén. palabra se hace Rema. rema. Así que esa palabra es importante para cada uno de nosotros, entender que de esa misma manera Dios nos está hablando a cada uno de nosotros, Sí, que Señor. somos sus hijos. Hijos. Hijos, esa es la identidad. Hijos. Esa es la identidad. Y como somos sus hijos, Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Por eso lo podemos conocer entre sus atributos. Él nos provee, Él nos bendice, ¿verdad? Con la provisión de cada día, ¿verdad? Como un padre que también no le va a negar una provisión a su hijo. Pero Él nos ama sobre todas las cosas. Y eso es importante. Por eso cuando Él resumió los mandamientos, los resumió en dos. Que era amar a Dios con todo
Tu corazón, tu Tu alma, corazón, tu mente. mi alma, Y tu mi mente mente. también estaba incluida. Exactamente. No se quedó fuera. Y eso es una verdad, Ujú. que Él desea que nosotros entendamos ese principio. Amén. Y de esa manera, entonces, también amar a nuestro prójimo Como a nosotros mismos. como a nosotros mismos. Ese Y es otro punto que vas a estar hablando luego. Exactamente. En la voluntad, como dijimos, es una decisión, y ahí es donde capacita todas las decisiones, ¿verdad? Por eso muchas veces nosotros peleamos, porque en la parte de razonar, buscar el entendimiento, y razonamos logísticamente y buscamos por qué, pero Dios lo que desea es que uno solamente nos rindamos, y no se trata de entender, pastora, es saber que su voluntad es perfecta. Y en la Amén. medida que caminemos en esa confianza, como usted decía, si creemos, entonces veremos que Dios va a continuar y hará lo que Él ha hablado acerca de cada uno de nosotros. Dios realmente lo que quiere es que rindamos nuestra voluntad, como mencionamos, y renunciar significa estar muerto a. Así que cuando yo renuncio a mi yo, Santo. lo que estoy renunciando es morir a mi egocentrismo, a ser yo primero yo, segundo yo, tercero yo, está como el yo-yo, ¿verdad? Yes. Arriba y para abajo. Que nosotros podamos entender que tenemos que morir al yo. Así que, como decía la palabra, renacido de nuevo, es necesario que nosotros muramos para entonces poder hacer la voluntad del Padre. Cuando hablamos de despojarnos, y podemos ver Efesios 4:22 al 24, lo que queremos decir es que hay que deshacerse de algo que tal vez no nos permite, como es la vieja criatura, como usted mencionaba. Así que Efesios 4:22 al 24 nos dice: despojémonos. ¿Lo puede leer, pastora? Amén. Efesios 4:22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Fíjese que la palabra nos habla de renovaos en el espíritu, ¿verdad? Y de nuestra mente, pero vestido de nuevo, o sea, tenemos que volver a nacer. Y también habla de la santidad, porque nadie sin santidad verá Al Señor. al Señor. Y es importante que cuando nosotros tenemos ese manto de santidad, entonces estamos mostrando los atributos de Dios. Y las decisiones que estamos haciendo. Amén. La Hacia integridad, Él, hacia rectitud, Él. Yeah. ¿verdad? Para lo que Él ha llamado. Es importante también entender, cuando oímos también quítese de vosotros toda la amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Eso está en Efesios 4:31. ¿Qué quiere decir? Todo lo que sea un obstáculo, todo lo que sea un estorbo para nuestra vida. Para poder hacer la voluntad es necesario que nos despojemos, que quitemos todo lo que sea de tropiezo, de obstáculo, Amén. de estorbo para nuestras vidas, y poder entonces caminar en la plenitud que Dios ha hablado sobre cada uno de nosotros. La renovación de nuestras mentes va a ser por medio de la palabra de Dios. Eso es. Y en la medida que yo empiece a cambiar esa mentira, como usted decía, Jesús fue tentado. Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Pero Él tuvo que vivir la vida del hombre para que nosotros pudiéramos entender, porque Él no pecó nunca. Él realmente se hizo pecado por nosotros. Y es importante que nosotros entendamos que el Padre lo que quiere es que nosotros podamos renovarlo por medio de la palabra. Por eso Jesús decía, escrito está. Él peleaba con el enemigo, Satanás.
por la palabra. Así que eso es nuestra mejor alma, ¿verdad? La mejor defensa nuestra, estrategia ofensiva es el alma, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Y cuando usted cambia una mentira por una verdad, entonces realmente, como usted decía ahorita, que empiezan a anidarse pensamientos, ¿verdad? Cuando empiezan a anidarse pensamientos, lo más importante es que nosotros podamos entender que esos pensamientos no lo puede tocar, al menos que usted albergue esos pensamientos. Sí, o sea, señor. que le estemos dando cabida y a lo mejor a usted le vino este pensamiento, está usted todo el día con ese pensamiento. Y ese pensamiento es lo que lo va a llevar a entonces a traerle, tal vez, a aturdirlo, a perturbar, Eso es así. a confundir. Y es importante entonces que usted cambie ese pensamiento por una verdad. Por ejemplo, podemos decir, a ti nadie te quiere. Ujú. Y esa es una ofensa que tal vez nosotros las mujeres pues nos afectaría, ¿verdad? Porque nadie me quiere. Pero cuando usted entiende la verdad de que Él te ama, mire, no hay nada que lo pueda llenar más que saber que hay un Padre eterno que nos Aleluya. ama Aleluya. con todo su corazón, porque realmente es un amor intencional, un amor incondicional, un amor agape. Aleluya. Y eso pues tenemos que caminar en esa verdad. La palabra nos va entonces a ayudar a que nuestra voluntad pueda comenzar a cambiar, y cuando nuestra mente también empieza a ser renovada, entonces podemos caminar en la voluntad de Dios. Aleluya. Yes. Somos nosotros los que tomamos la iniciativa de renunciar. Muchas veces queremos recostarnos y dejárselo al Espíritu Santo que haga la obra. Sin ¿Verdad? rendición. Sin rendición. Ujú. Así que es importante que nosotros renunciemos y moramos, como dijimos ahorita, ¿verdad? Para entonces poder permitir el crecimiento espiritual de lo que Aleluya. Dios quiere hacer Aleluya. en nuestras vidas. Aleluya. Así que todas las heridas del pasado, todas estas heridas que hemos venido arrastrando muchas veces, todo esto son deseos, también los deseos de la carne, todos estos pensamientos, tenemos que rendirnos, renunciar, someternos a Dios para que entonces el Señor nos restaure y nos renueve nuestra mente. Nuestra voluntad es quebrantada, mire qué cosa importante, es quebrantada cuando Dios nos disciplina. Eso es así. Eso es así. Y cuántas veces hemos caído, ¿verdad? Que no nos gusta que nos corrijan en la corrección, pero es importante que entendamos que el Padre que ama, A su hijo disciplina. y eso es una verdad, porque por cuanto somos sus hijos y Él nos ama, Él nos va a corregir. Ujú. Y es necesario que entonces nosotros obedezcamos, nos sometamos a esa disciplina. Tal vez a lo mejor de primera intención no estemos de acuerdo, pero créame que usted podrá después entender el porqué de esa disciplina. En muchas ocasiones, cuando vemos el ejemplo de Pablo, él, cuando Jesús, él lo negó, él se sentía condenado. Pedro, sí. Pedro, sí. Ujú. Pedro, él lo negó 3 veces. Fue necesario porque él vivía después con una condenación. Y tal vez hasta la falta de amargura, amargura porque venía arrastrando la que había Negado al maestro. Y fue necesario que en medio de todo, Jesús volvió y le afirmó cuando 3 veces le dijo, ¿me amas? Ujú. Y esa verdad, en medio de la corrección, Verdad por una mentira. exactamente, fue entonces restaurado Pedro en ese momento. Y es necesario que podamos entender que Dios quiere restaurarnos a cada uno de nosotros. Y dice en Isaías 57:15, Isaías 57:15.
Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Es necesario ser humilde de espíritu. Así que tenemos que morir, pastora. Al yo. Y de hecho en Juan 3:30. Yo le iba a decir esa palabra y qué lindo que la tenía ahí. Amén. Juan 3:30. Una de las cosas que podemos ver en este pasaje es cuando vienen a Juan y sus discípulos le dicen, Juan, maestro, lo que sea, el que tú bautizaste está bautizando, o sea, le fueron con un chisme para ver qué iba a reaccionar Juan, pero Juan le habló tan sabio y le dijo, el que tiene al novio es la novia, ¿verdad? Y el amigo del novio se tiene que complacer en que el novio esté feliz. Pero ahí puso en el 30, es necesario que él crezca para que yo mengüe. Sí, sí. O sea, y es algo importante porque eso habla de humildad y habla también que para que nosotros podamos ser libres, sanados, tiene que crecer él y yo tengo que menguar. Amén. Y qué importante, porque pastor, a veces pensamos que él crezca, realmente no, él no va a crecer por cuanto es él. Exacto. Es nosotros. Que él crezca dentro de nosotros. Así que hay que morir a muchas cosas para entonces cederle la oportunidad de que él pueda entonces restablecernos, ¿verdad? Y renovarnos. Amén. Disculpen aquí que se me salió la página. Okay. Ya subió, pastora. Gracias. Gloria a Dios. Amén. Estamos en vivo y a todo color, iglesia amada. No te desenfoques por nada. Amén. Mantente enfocado. Así que el sometimiento de nuestra voluntad va a ser un sacrificio a Dios. Entonces podemos experimentar la transformación continua en nuestras vidas. Eso va a ser un proceso, cuando usted lo va a ver, que es progresivo, poquito a poquito. El Señor va renovando, transformando. En la medida que usted siga metiéndose en la palabra, el Señor le va a estar revelando. Y hay áreas en nuestra vida, hay debilidades que todavía no hemos sido sometidas, y el mismo Espíritu es quien nos va a llevar. Yes. Y es necesario que tomemos una acción en ese momento, cuando la palabra se hace viva en usted, que se hace carne, como uno dice, realmente entonces uno tiene que decirle al Señor, Señor, aquí estoy, he fallado, he confesado, ¿la? Porque hay cosas que tal vez todavía hay ocultas, que todavía nosotros no hemos podido decir. Katy, en ese punto que Katy habla, yo siempre he pensado, iglesia, no puedo decirte nada, pero yo siempre he pensado que el cuidado que Dios tiene con nosotros es tan especial que yo he visto sanidades progresivas, sí, señor, pero he visto también que hay cosas dentro de nuestra mente, dentro de nuestro subconsciente, sí, que marcaron nuestra vida de una forma negativa. Y muchas veces nosotros queremos ir ahí, pero no llegamos. Sí, señor. Eso me ha pasado a mí. Señor, ¿qué me pasó a mí de tal edad, tal edad? Y yo empiezo a preguntarle, pero Dios no me dice. Entonces, hay cosas que Dios no va a permitir que salgan a la luz porque no estamos preparados para bregar con ellas. Sí, señor. Pero a la medida que uno se rinde al Espíritu Santo de Dios y le permite a Dios obrar en nuestras vidas, Él va a ir revelando como un velo, como una página. Pasó esta, ahora vamos a bregar con esta. Porque la sanidad de Dios tiene que ser perfecta. Y la quiere perfecta, pero es un proceso. ¿Entiendes? Él te va a ir develando, te va a ir revelando cosas de tu vida que están hiriendo tu vida inconscientemente y que están
deteniendo tu caminar con Dios y el propósito de Dios en tu vida. Y a la medida que ese rendir nuestro, de surrender al Espíritu de Dios, Dios va a ir revelando como una página otra vez y una página. Y a la medida que podamos bregar con esa situación y sentirnos libres, nos revela otra página. Aleluya. Porque no puede sobrecargar nuestra mente finita con procesos que no estamos dispuestos a entregar. Al contrario, nos pueden llevar a un manicomio, nos pueden llevar yo no sé a dónde, porque no estamos preparados para bregar con ello. Pero el Espíritu es tan dulce, Dios es tan bello, iglesia, yo lo amo cada vez más, porque nos guarda nuestra mente, nos guarda nuestras emociones, guarda nuestra voluntad. Él se mete ahí, empieza a moldear y a hablarte para que no seas herido. Y amo a Dios por eso, iglesia, porque es un proceso donde Dios va a revelar como una página lo que viene luego, pero no de corrido. Primero pasas por una sanidad, eres libre, eres sano, y ahí Dios te va develando otra más. Sí, Señor. Hasta que termine el proceso y tú eres libre completamente. A esa sanidad completa de plenitud que Él plenitud para cada uno de sus hijos. Y fíjese que, como mencionamos, esta obra purificadora, realmente el Espíritu Santo no lo va a hacer, al menos que nosotros realmente no lo hayamos sometido. Así que el Señor no va a tocar un área que no haya sido sometido por nosotros a Él. Tremendo, porque es lo que está hablando ella es. Estamos en la misma línea. Así que debemos rendirnos y obedecer. Aleluya. Y si caminamos en el Espíritu, no haremos las obras de la carne. Exacto. Si permanecemos en el camino de Dios, ¿verdad? Si elegimos caminar en el sendero de Dios y resistir el camino de la carne, entonces lograremos la victoria sobre cada debilidad nuestra. Amén, amén. Y dice Gálatas 5, del 16 al 25, pastora. Gálatas 5, del 16 al 25, ya estamos terminando porque van a ser las 8:30. Declara, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto es amor del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así que si vivimos por el Espíritu, por favor, andemos también por el Espíritu. Qué hermoso, ¿verdad? Porque si vivimos en el Espíritu, pero andemos entonces también por el Espíritu. Por el Espíritu. Amén. Y me llamaba la atención porque traía una reseña. ¿Cuántos creyentes viven en el Espíritu, pero no andan en el Espíritu? Podemos haber nacido de nuevo, pero no andar en el Espíritu. Por eso es importante, como dice la Biblia, ocupaos en vuestra salvación, como dice en Filipenses 2:12. Significa que debemos aprender a caminar con Dios para estar salvos a los efectos de caminar en la carne. Amén. Aleluya. Una gran verdad, que caminemos y vivamos por el Espíritu. Amén.
Que Amén. nuestra voluntad sea la voluntad de Él Aleluya. y no nuestra voluntad. Aleluya. Y que nuestras decisiones sean las decisiones dirigidas por el Espíritu de Dios. realmente. Iglesia amada, y en esta hora, ¿verdad? Estamos ya a punto de terminar. Pero quiero decirte, hoy tuve una experiencia hermosa, no voy a compartirla porque no es el momento, pero quiero decirte algo, esta mañana, y yo creo que cada día, nosotros tenemos que reflexionar en nuestra vida. Sí, Señor. Y esta mañana yo retomé mi salvación, y cuando digo eso no me tome mal, pero yo le dije al Señor, entra otra vez en mi vida, toma el control de mi vida. Yo quiero esa salvación nuevamente fresca, quiero hacer tu voluntad. Así que, iglesia amada, si en esta noche tú has oído esta palabra y te ha tocado tu corazón, ve a la presencia de Dios y humíllate y quebrántate delante de Él y dile, mira Señor, aquí estoy, te acepto en mi vida para que las cosas realmente viejas pasen y que tú comiences a hacer cosas nuevas. Sí, Señor. Así que, iglesia amada, yo te bendigo en esta hora por conectarte y declaramos, iglesia, que este proceso va a tener un fin feliz, porque Dios anhela, como dice su palabra, el ladrón vino a hurtar, a matar y a destruir, pero Cristo vino a darte vida y vida en abundancia. Así que sean todos bendecidos de una manera especial. Katy y yo seguiremos orando y el grupo por la sanidad del pueblo, pero sobre todo, iglesia, yo puedo gastarme orando, pero a ti te toca tomar una decisión, rendirte a la presencia del Espíritu de Dios. Así que sean todos bendecidos y nos veremos el domingo a la 1 de la tarde. Dios me los bendiga.